La Pasión de Jesucristo, Lunes Santo, la expulsión de los mercaderes del templo. Los discípulos entraron con su maestro en la ciudad y luego en el templo, donde Jesús ejecutó un acto judicial aún más notable, semejante en todo al otro con el que había inaugurado su vida pública. Al renovarlo ahora, continuaba afirmando su dignidad de Mesías Rey. Ya vimos cómo la víspera, al fin de la ovación popular, inspeccionó los atrios sagrados, donde su mirada escrutadora, mirada de Señor, halló más de un abuso. Las mismas corruptelas que al principio de su ministerio había reprimido con noble indignación y esforzada energía, se habían reproducido poco a poco por la interesada negligencia de un sacerdocio envilecido. Nuevamente se habían instalado en el patio de los gentiles mercaderes de ganado y de aves para los sacrificios. De nuevo habían llevado allá los cambistas y banqueros sus mesitas cargadas de variedad de monedas. De nuevo todos aquellos traficantes hacían pagar precios usurarios a los peregrinos que habían menester de sus servicios. Si aquel mercado era necesario, ¿por qué no lo habían confinado fuera de los muros del templo? Singular preparación para el recogimiento que convenía al lugar santo tener, que abrirse calle por entre una turba alborotada de comerciantes que sólo se ocupaban de sus intereses, que se disputaban los clientes o que discutían entre sí, y por entre bestias que dificultan el paso y rodeadas de compradores y de curiosos. Nuevamente, pues, con magnífica demostración de autoridad, devolvió Jesús a la casa de su Padre la honra, la tranquilidad y el silencio de que indignamente la habían despojado. Lleno de santa indignación, comenzó a expulsar a compradores y vendedores, a bestias y gentes, a volcar las mesas de los cambistas con el oro y la plata que sobre ellas había, y los asientos de los vendedores de palomas. Para justificar su proceder, tomó de los antiguos profetas, según su costumbre, unas palabras en que se reprendían aquellas sacrílegas profanaciones. En torno de él se había reunido considerable multitud. ¿No está escrito?, les dijo, «Mi casa será llamada casa de oración para todas las gentes, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones». En estas pocas palabras agrupó Jesús dos textos, el primero de Isaías y el segundo de Jeremías. ¡Qué contraste! Una casa destinada al culto público, a la ferviente oración, transformada sacrílegamente en cueva donde los ladrones ocultan sus robos, tal vez sus homicidios y sus orgías. El Salvador explicó después estos conceptos y para infundir a sus oyentes mayor respeto hacia el lugar santo, les demostró que aún el transitar por los atrios sagrados, llevando objetos profanos, únicamente por evitarse un rodeo por las calles de la ciudad, era indecente profanación. Así acabó, sin que nadie osase oponerse ni aún protestar, aquella escena vengadora en que Cristo restituyó, al menos por algunos días, a la casa de Dios el honor de que se le había despojado. Todos sufrieron sin discusión el ascendiente de su voluntad todopoderosa. Los culpables se sentían condenados por su propia conciencia. Los demás aprobaban la conducta de Jesús
que así vino a quedar dueño indiscutible del campo de batalla. Después de este episodio, que aún refieren los tres sinópticos, narra San Mateo dos hechos de un género bien diferente que ponen de relieve la soberana bondad del Salvador. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice que a las puertas del templo se colocaban pobres lisiados y otros infelices que pedían limosna. Algunos de ellos, el evangelista habla de cojos y ciegos. Restablecida ya la tranquilidad, se llegaron a Jesús. Se apiadó de ellos el corazón del Maestro y los curó a todos. Después, algunos niños, hijos quizá de los sacerdotes y levitas, corrieron a su vez cerca de tan buen Maestro, gritando con sus frescas voces que resonaban alegremente en las galerías del templo. Hosana al Hijo de David. Era esta la más expresiva de las aclamaciones del día anterior, y los niños, que sin duda la habían oído, la repetían ahora en alabanza del Salvador. Homenaje espontáneo que debió de ser gratísimo el corazón del Divino Maestro. Pero pronto tuvo su contrapeso. Todos estos hechos, la entrada triunfal, la expulsión de los vendedores, la curación de los enfermos, las aclamaciones de los niños, excitaron a más no poder la indignación de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas. Una vez más, comprobaban, como ya habían dicho el día anterior, que nada conseguían contra Jesús. Cuanto más se esforzaban por estorbar su ministerio y aminorar su influencia con la muchedumbre, tanto más crecía su popularidad. El pueblo concurría al templo muy de mañana para escuchar su palabra, siempre tan conmovedora, pues Jesús continuaba predicando con celo infatigable. Estaban pendientes de sus labios, dice San Lucas, empleando una frase familiar a los escritores de Roma. En una palabra, la gente del pueblo seguía manifestándole tal afecto y formaban en derredor de él como una muralla tan sólida que sus adversarios, a despecho de sus vehementes deseos y de sus reiterados propósitos de darle muerte, no se atrevían a poner en ejecución sus siniestros designios. Varios de ellos, en oyendo el hosana de los niños, se atrevieron a interpelarle. ¿Oyes?, le preguntaron, lo que dicen estos, lo cual era como decirle, ¿no adviertes que te tratan como si fueses el Mesías? ¿Cómo puedes tolerar tamaña blasfemia? ¿Por qué no mandas que se callen estos niños que no saben lo que dicen? Les respondió él, sí lo oigo. Y a su vez les hizo una pregunta, ¿nunca leísteis que de la boca de los niños y de los que están al pecho sacaste perfecta alabanza? El autor del Salmo 8, versículo 3, dirigía al Dios de Israel estas palabras para indicar que tiene la bondadosa dignación de ser alabado y glorificado por lo que hay de más humilde y pequeño. Apropiándoselas, Jesús consideraba a aquellos niños como si fuesen un coro de profetas que sin advertirlo hablaban movidos de divino impulso. Al oír los fariseos esta noble y justa respuesta, a duras penas pudieron contener su furor. Pero, ¿qué podían hacer mientras el pueblo estuviese al lado de Jesús con aquel ardoroso entusiasmo? El Salvador pudo, pues, enseñar todo aquel día sin que nadie osase poner las manos en él. Con todo, estos últimos días, con prudente cautela y para evitar que les molestasen en el ejercicio de su ministerio, mientras no llegase su hora, se retiraba, como lo hizo aquella misma tarde, a Betania o al Monte de los Olivos. Después volvía al templo cada mañana.